Sí, buenos días, compañeros de los medios. Mi nombre es José Yaxi Medina, coordinador de Azores de la senadora Laida Sansores, también secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios. Y hoy estamos aquí dando la recepción a esta campaña nacional en contra de la desaparición forzada, que vienen a entregar un proyecto de iniciativa precisamente para la creación de esta ley que ya explicarán en contra de la desaparición forzada. La senadora está subiendo los elevadores en el estacionamiento y vamos a empezar con una declaración de este comunicado de la campaña antes de la entrega formal de la iniciativa a la senadora Laida, que después se encargará a través de la comisión, como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, de buscar las firmas de otros senadores y senadoras que apoyan esta importante iniciativa. Así que le damos la palabra a una de las dirigentes de esta campaña, a la compañera Nadine, para hacer la introducción. Buenos días, Nadine. Muy buenos días a todos. La campaña nacional contra la desaparición forzada hace entrega al Senado la siguiente iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares. Este día, martes 13 de septiembre, una comisión de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, populares, indígenas y de migrantes agrupadas en la campaña nacional contra la desaparición forzada, hacemos entrega formal al Senado la iniciativa ciudadana Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares. La falta de voluntad política y de sensibilidad por parte del Estado mexicano para poder erradicar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares se ve reflejada en que, a pesar del discurso que los compromete con los derechos humanos, hasta el día de hoy, 19 años después de su exigencia, seguimos sin contar con una legislación adecuada que proteja a los ciudadanos y garantice el derecho humano a no ser víctima de desaparición forzada. Los pocos avances para frenar la desaparición forzada han sido producto de la insistencia, la denuncia y la movilización social de las víctimas y organizaciones sociales, cambios que el Estado mexicano se ha visto obligado a hacer y que desgraciadamente los hace a cuentagotas, sin querer encarar de una vez por todas la grave problemática de derechos humanos en la que se encuentra el país. Los pocos avances para frenar la desaparición forzada, muestra de lo anterior es que a un año de que como campaña nacional contra la desaparición forzada entregamos al Senado la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, no nos han tomado en cuenta con la seriedad que se requiere para la elaboración del dictamen de ley. Hemos sido excluidos de la mayoría de las reuniones por el hecho de hacer públicas en abril del presente año nuestras críticas al dictamen del presidente Enrique Peña Nieto. Y como lo afirmamos el pasado 3 de septiembre, cuando entregamos la iniciativa de ley general a la Cámara de Diputados, una ley elaborada en lo oscurito, de espaldas a las víctimas y a la sociedad, producto solo del pacto entre los diferentes partidos políticos y sin la participación activa real de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares, será una ley que no solo no corresponda con los estándares internacionales en materia de derechos humanos ni a las necesidades de las víctimas, sino que cubra con un manto de impunidad a los perpetradores de este aberrante crimen contra la humanidad. Como campaña nacional contra la desaparición forzada, esperamos que en esta ocasión los senadores de la República muestren sensibilidad y compromiso para con las víctimas de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares y construyan los mecanismos adecuados para que la futura ley general sea una ley elaborada desde, por y junto con las víctimas. La presente iniciativa de ley general
tiene como finalidad establecer los elementos necesarios para proteger a toda persona contra la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, establecer las sanciones y penas adecuadas, la prevención, reparación integral y la erradicación de este delito de lesa humanidad, así como establecer los elementos necesarios de coordinación para los 3 niveles de gobierno para realizar la búsqueda, localización e investigación de ambos delitos. A continuación leeré algunos puntos de resumen ejecutivo con los que cuenta esta iniciativa ciudadana. 1. Tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, claramente definidos de acuerdo al artículo 2 de la Convención Interamericana y el artículo 3 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como sus penas y sanciones, destacando el carácter permanente e imprescriptible de ambos delitos y la obligación de las autoridades de investigar el delito en todos los niveles de gobierno. 2. La iniciativa contempla que en el caso de que agentes de las Fuerzas Armadas se debe llevar un proceso ante juzgados civiles, sin importar el orden jerárquico de los presuntos perpetradores de la comisión de estos delitos. 3. Reclasificación del delito. En este capítulo se plantea la obligación de las autoridades a reclasificar el delito por el de desaparición forzada de personas o por el delito de desaparición de personas cometida por particulares cuando los ministerios públicos tengan la sospecha y o evidencia de la participación directa o indirecta de algún agente del Estado. 4. Búsqueda, investigación y registro nacional de personas víctimas de desaparición forzada y a manos de particulares para realizar la búsqueda e investigación de los delitos previstos en la ley. Se establece la creación de fiscalías especiales en cada entidad federativa y en la Ciudad de México, y una fiscalía a nivel federal que deberá de encargarse también de investigar las desapariciones forzadas cometidas desde los años 60 hasta los 90. Todas las fiscalías deberán coadyuvar entre sí y con las procuradurías locales para la búsqueda de las personas víctimas y, de ser el caso, hacer las diligencias necesarias para lograr la coadyuvancia con otros estados del continente. En el caso de la investigación, se establece la obligación de las autoridades a iniciar la investigación en cuanto se tenga conocimiento de que se ha cometido alguno de estos delitos. Asimismo, se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de manera forzada y a manos de particulares, el cual deberá contener los casos registrados desde los años 60 hasta los actuales y ser constantemente actualizado. 5. Se establece además la obligación del Estado de garantizar la seguridad física y psicológica de los familiares de las víctimas y de todos los involucrados en el proceso, acompañantes, testigos, ministerios públicos y especialistas. 6. Especificaciones en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares. En él se establece la obligación de las fiscalías para realizar de manera inmediata la búsqueda e investigación de estos casos, para lo cual deberán contar con un cuerpo de policías auxiliares especializados en infancia, los cuales deberán realizar un registro de los patrones del contexto familiar, social y territorial del caso que permitan identificar los efectos y fines de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares de las personas menores de 18 años. 7. Creación del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano. Se establece la creación de esta instancia para realizar todas las investigaciones forenses y establece la creación y resguardo de un Banco Nacional de Información Genética y una base nacional de datos antemortem postmortem, así como de un registro nacional de restos mortuorios no identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes. 8. Se establece la prohibición de la cremación de restos y cadáveres no identificados, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Salud. 9. Se establece un capítulo específico sobre la declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, con el objeto de reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona. 10. Reparación integral del daño, el cual comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como el derecho a la verdad, que comprende conocer el paradero de las víctimas, la verdad de los hechos, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y conocer la sanción a los responsables.
11. Prevención de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares. Se establece el registro oficial de personas detenidas, el cual deberá ser actualizado y ser proporcionado por todos los órganos civiles de seguridad y castrenses. 12. Capacitación y sensibilización de los agentes del Estado sobre los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares. En este capítulo se establece que las autoridades municipales, estatales y federales deberán contar con capacitación periódica regular para realizar la búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada y desaparición de personas a manos de particulares. Por todo lo anterior, luchamos y exigimos la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas Triquis Daniel y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, los activistas Teodulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santis, los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 30,000 víctimas de desaparición forzada en México, por todas las víctimas de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares, por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, por una ley contra la desaparición forzada elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, por el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la humanidad ante el terrorismo de Estado, un pueblo organizado. Atentamente, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional de Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos y Secuestrados de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario AC, Movimiento Migrante Mesoamericano, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Buenas tardes a todos y a todas. En este momento, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, vamos a hacer entrega formal a los senadores de la iniciativa de ley que como campaña redactamos, a la senadora Laida Sansores como secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Senadora, les hacemos entrega de la iniciativa de ley elaborada por la campaña. Agradecemos mucho su confianza. Está el senador Bartlett, nuestro coordinador de la fracción, el senador Merino, y vamos a apoyar esta insistencia suya. Como sabrán, este dictamen sobre desaparición forzada debió haber salido el año pasado. Ese era el compromiso en la Comisión de Justicia en diciembre y sin embargo lo han ido posponiendo, se ha quedado en la congeladora y creo que esto viene a reavivar la obligación que tenemos los senadores de dictaminar sobre un hecho que se ha hecho cotidiano y muy doloroso para el pueblo de México. Es un retorno al pasado lo que hoy vivimos, son las expresiones de una guerra silenciosa, un Estado que se militariza y con las desapariciones forzadas que se multiplican. Lo hacen a veces a la luz del día, a veces bajo lunas sangrientas como sucedió en Ayotzinapa, pero esto no puede ser tolerado como parte del paisaje político mexicano que ha llegado a tal degradación. Lo tomamos muy en cuenta y con todo el compromiso de insistir y sobre todo en los temas que son irreductibles para que sean considerados dentro del dictamen actual. Muchas gracias.